El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y a todo Judá y les escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y de Manasés. ¿Para qué evento? ¿Qué se iba a celebrar? ¿Y por qué se dice que no se había hecho algo así desde el tiempo de Salomón? Vamos a descubrirlo juntos en Segunda de Crónicas, capítulo 30. Qué gusto saludarte, Dios te bendiga. Si estás escuchando este audio por primera vez, decirte que nuestra meta es desarrollar el hábito de leer la Biblia todos los días, un capítulo a la vez. Así que bienvenido, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante ya que nos presenta un evento cumbre, un momento de veras muy importante en la vida del reino y sobre todo también en Ezequías como gran reformador. Este evento va a ser catalogado como algo que no se había hecho desde el tiempo de Salomón. ¿Y qué es? Bueno, llamó a la Pascua, llamó a celebrar la Pascua, algo que tú lo debes de saber, nos recordaba la salida de Israel de Egipto. Del versículo 1 al versículo número 5 nos cuenta cómo se hizo esta invitación. En primer lugar, resaltar que el rey Ezequías mandaba, era rey de Judá, pero en el norte ya una buena parte del reino había sido llevada cautiva por los asirios. Así que él no mandó como una orden, sino mandó como una invitación de todo corazón para unirse a esta celebración. Así que, aunque están divididos políticamente, se dice que Ezequías intentó unir espiritualmente al pueblo. Él sabía que la profundidad espiritual, me refiero a lo dañado, a lo que estaba mal, a la oscuridad espiritual, me refiero a que eso estaba tanto en Judá y también en el norte. Y por supuesto, si el norte ya había sido llevado cautivo, necesitaban mucho más de este acto. Y mis amigos, también me parece muy importante resaltar el templo, los sacerdotes y los levitas ya estaban purificados, pero ahora se necesitaba hacer un trabajo muy especial con el pueblo. Ojo, el pueblo necesitaba recordar de dónde había venido, por qué estaban allí. Y por eso se hace esta invitación a recordar. Del versículo 6 al versículo número 9, hay una palabra muy importante, se dice volveos a Jehová. La invitación que se recorre por todo el país es vuélvanse a Jehová, vuélvanse a Jehová. En este caso, el rey Ezequías reconoce que el sufrimiento nacional tiene una raíz y su raíz es espiritual. Amigos, es que esto no me voy a cansar de repetirlo, es muy importante. La palabra de Dios, y principalmente aquí en Crónicas, nos deja claro que todos los problemas que el pueblo vivió no eran por problemas de sequías, no eran por problemas ambientales, no eran problemas económicos, no era problema de que las naciones vecinas vinieran a atacar o tuvieran un programa de crecimiento, es decir, los asirios, los sirios también, los filisteos, no. El pueblo de Dios sufría porque estaban lejos de Dios. Esa era la raíz, su problema era espiritual. Y me parece que esa es una de las lecciones que debe quedarnos claro. Nosotros tenemos grandes y grandes problemas cuando nos alejamos de Dios. Cuando dejamos de poner a Dios en primer lugar, los más grandes problemas llegan a nuestra vida. Ahora, no significa que cuando estamos en Dios no hay ningún problema. No, nosotros tenemos bien claro que estando en Cristo vamos a pasar adversidades, pero todas las adversidades que pasamos con Cristo tienen un propósito, tienen un objetivo, y si fuera un problema de veras de origen del enemigo, de Satanás, Dios nos da la fortaleza y podemos tener paz, podemos tener esperanza en medio de estos problemas. Así que la idea aquí de Crónicas es eso. Todo lo que hemos sufrido es porque tenemos un problema espiritual. Así que también este llamado, cuando se dice vuélvanse a Jehová, es un llamado a entender que Dios tiene misericordia. Dios no se ha cansado de ustedes, les dice. Dios no se ha cansado. Y está hablando de Israel, que acuérdate, puros reyes perversos tuvo. Así que la idea de volverse a Jehová es una palabra que tiene como origen el regresar. Tú ibas en un camino,
y ese camino te estaba llevando a más y más sufrimiento y más problemas, tienes que regresar de ese camino. Otra forma de entender esta palabra es cambiar de dirección. Tú ibas por la mano izquierda y eso estaba alejándote de Dios cada vez más. Tienes que cambiar de dirección, tienes que voltear a la derecha, vamos a decir ahora. Pero también vuélvete a Jehová tiene un significado de volver al pacto, al compromiso. Y mis amigos, te digo, es que hoy los cristianos están dispuestos a hablar de Dios, están dispuestos a escuchar de Dios. De hecho, hay mucha gente que es, voy a decir así, espiritual, que habla de una energía, habla de un Dios, habla de una presencia, pero pocos entienden que la palabra de Dios nos muestra un Dios de pacto, de compromiso. Es un compromiso muy profundo que transforma tus pensamientos, que transforma tus reacciones, que transforma tus actos y que por supuesto termina cambiando tu vida. Entonces cuando se dice vuélvete a Jehová, significa vuélvete a hacer un pacto, vuélvete a un compromiso. Y de veras que con aquellos que amamos nos comprometemos. También del versículo 10 al 12 nos da una idea de cómo fue la respuesta. Los mensajeros corrieron por Judá, fueron para Israel. Sin embargo, hubo dos reacciones. Unos se humillaron. Unos escucharon, principalmente la región de Judá, de Jerusalén. El Espíritu Santo, como ellos habían tenido mejores reyes, como ellos tenían la presencia de Dios en el templo, como ellos habían tenido más influencia de Dios, el Espíritu Santo los alcanzó. Y ellos, como en un mismo corazón, en un mismo latir, buscaron con humildad, se humillaron ante Dios y lo buscaron. Pero en el norte, principalmente en Israel, la mayoría fue de una respuesta de burla. Sabes que la burla es una forma para evitar confrontarnos con los problemas de raíz que tenemos. Hay mucha gente que usa la burla para no poder enfrentarse a sus verdaderos problemas que está teniendo. Entonces en el norte mucha gente se burló. Algunos a lo largo de la historia, algunos han escrito que quizá hasta mataron a esos mensajeros, pero eso no lo dice la Biblia. Pero lo que sí queda claro es que la respuesta de muchos fue de burlarse. Así que hay que tomar en cuenta esto, por favor, esto hay que subrayarlo. La misma invitación de Dios produce diferentes respuestas. Hay algunos que van a reaccionar con orgullo, con burla, pero otros que van a responder con humildad. La invitación es la misma, el Espíritu Santo es el mismo Padre invita a sus hijos, pero todo depende del corazón del ser humano. Por eso es que hemos dicho, ora por tus hijos que no van a la iglesia, ora por tu familia que no va a la iglesia, ora por aquellos que tú quieres que vengan a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú oras, el Espíritu Santo por amor a ti, el Espíritu Santo por misericordia estará trabajando en esos corazones para que cuando esos corazones escuchen la palabra de Dios puedan ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero si no lo hacemos, la gente es indiferente, la gente se burla, la gente se va a reír. ¿Por qué? Porque los corazones no están preparados ni están dispuestos a poder ser tocados y llamados por el Espíritu Santo. Pero recuérdalo siempre, la decisión está en el corazón de las personas. Cada persona toma la decisión de responder o no responder. El Espíritu Santo nos llama a todos. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Él murió por todos nosotros. Está en nosotros aceptar ese sacrificio, en el aceptar esa invitación. También del versículo 13 al versículo número 20 se celebra la Pascua. Sin embargo, algo que resalta es que esta Pascua no se hizo conforme a las más estrictas órdenes, a las más estrictas leyes con las que se tenía que hacer la Pascua. ¿Por qué no se pudo hacer así? Ojo, esta es una lección muy importante. ¿Por qué no se pudo hacer así como se practicaba, así estrictamente? ¿Por qué?
Bueno, es que hay que tomar en cuenta que las cosas no estaban totalmente listas. Acuérdate, el templo se tardó para terminar de purificarse, de prepararse. Los sacerdotes no había tantos, así que otros se sumaron y tuvieron que purificarse. Además, la invitación llegó y entonces muchos vinieron, pero tampoco tuvieron el tiempo para ser purificados. Pero mira, esta lección es importante. El espíritu de la ley, el espíritu de la gracia y el espíritu de la salvación. Había un desorden espiritual acumulado. Mucho tiempo el templo estuvo cerrado, mucha gente estaba alejada de Dios, estuvo adorando ídolos, había mucho desorden. El pueblo no estaba completamente preparado según la ley, pero te digo, el espíritu. ¿Cuál es el espíritu? La sinceridad del corazón. Dios ve el corazón. Dios primero ve el corazón y entonces espera que actuemos con el mejor deseo de cumplir las normas, de cumplir los requisitos. ¿Por qué? Porque eso habla de que hay orden, de que se están haciendo las cosas como Dios espera. Pero Dios primero ve el corazón. Así que Dios valora la obediencia, nosotros lo hemos visto, pero también mira la intención sincera y el deseo genuino de buscarlo y adorarlo. Eso no lo debes de olvidar. Porque nosotros muchas veces, los que ya llevamos tiempo en la iglesia, juzgamos y criticamos. Viene alguien a la iglesia y quizá no ha cambiado muchas cosas. Quizá su vestimenta, su forma de actuar, quizá algunas cosas no las ha cambiado. Y mucha gente que está en la iglesia critica, juzga y dice, mira, sí, viene, pero no ha cambiado esto, no ha cambiado aquello. Eso no es una verdadera transformación. Eso no es un verdadero cambio. Si de veras amara a Dios, cambiaría. Mis amigos, Dios ve el corazón. Tú deberías también esforzarte en tener la sensibilidad de ver lo que las personas están tratando de hacer. Si tú naciste en la iglesia, para ti es muy fácil muchas cosas, pero para las personas que crecieron y que estuvieron mucho tiempo perdidas, lejos de Dios, las cosas que para ti son fáciles, para ellos no lo son. Así que mis amigos, muchas personas se sienten demasiado lejos para volver a Dios. Pero en este pasaje nos muestra cómo Dios, al ver su sinceridad, no se hizo todo como debería ser, pero Dios lo recibió. El rey, ojo con esto, el rey intercedió y de esa manera se pudo llevar adelante. Del versículo 21 y 22 se produce mucho gozo. La restauración produjo mucho gozo. Iba a ser una semana, lo hicieron 2 semanas. ¿Sabes por qué? Porque a través de los cantos, la confesión de los pecados, el volver a juntarse en Israel en el norte con el sur y estar en el templo y darse cuenta cómo alejarse de Dios produjo mucho dolor, mucha tristeza, mucha insatisfacción. Cuando ellos estuvieron juntos, ¡qué alegría! Los levitas durante esa semana enseñaban y ministraban y ayudaban a la gente a encontrar el perdón, a buscar a Dios, a arrepentirse. Como el templo fue un símbolo y un lugar de adoración, de unidad, de celebración. Mis amigos, qué triste que los que estamos en la iglesia muchas veces no estamos felices. No estamos felices porque pensamos que allá afuera, lejos de Dios, se la pasa a uno mejor. Y sí, hay un espejismo. Mucha gente nos da la impresión que estando lejos de Dios te la vas a pasar mejor. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando realmente has sufrido por los aguijones del pecado, por la furia del enemigo, de Satanás, entonces valora lo que significa la paz de Dios, la esperanza de Dios, el gozo que Dios nos da. Y entonces entiendes que en este mundo siempre vamos a tener aflicciones y problemas, pero es bien diferente enfrentarlas con la bendición de Dios. Se extendió la celebración, 1 semana más. La gente no quería que terminara. La unidad, la alegría, el sentido de comunidad, todo se hizo un solo pueblo en Cristo Jesús. Bueno, en este caso, ¿verdad? En Jehová de los ejércitos. Mis amigos, ¿cuánto nos hace falta buscar nuevamente al Señor? Puedes venir a la Santa Cena. Ven a la Santa Cena del Señor. No celebramos ahora la Pascua, pero celebramos la Cena del Señor, el rito de humildad, el lavamiento de pies. Si lo haces con todo tu corazón, con un deseo sincero y honesto de buscar a tu Padre Celestial,
no hay más que sentir gozo, esperanza, paz, perdón y sobre todo la seguridad que el Señor estará contigo de ahora en adelante. Querido Señor, gracias porque a través de este capítulo nos damos cuenta cuánto se valora el regresar a ti, cuánto se sufre lejos de ti, cuánta gente, si pudiéramos invitarlos, volverían a ti y volverían, Señor, a estar en paz contigo. Los que estamos aquí, Señor, danos la sensibilidad, ayúdanos a no criticar a los que vienen, ayúdanos a recibirlos con gozo, con alegría y dejar de ver lo que no es importante, lo que no es valioso. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén.